Oye, no todos los días tiene uno la suerte de poder hablar del centenario de un equipo de fútbol. No son muchos los equipos que tienen ya a sus espaldas esa historia, pero es cierto que en estos días un club en la Ribera celebra su centenario en este 2021. Es nada más y nada menos que el Club Deportivo Ribaforada, del cual vamos a hablar durante los próximos minutos con bastantes protagonistas que van a acercarnos la historia de este equipo. Y yo he querido invitar, bueno, pues a dos compañeros que van a acompañarme también en estos minutos de radio y que les voy a pasar a presentar. De una parte está con nosotros Luismi Chaverri. Luismi es aficionado al fútbol, por supuesto, es de Ribaforada, colaborador además con Diario de Navarra, con fotografías, con crónicas cada fin de semana de los equipos en riberos. Luismi, muy buenos días. Muy buenos días, Joaquín. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Bueno, estamos. Gracias por estar con nosotros. A ti, por invitarnos. Y Luismi se ha traído también, bueno, pues a alguien que va a poder contarnos muchísimo acerca de la historia del Club Deportivo Ribaforada. Es Imanol Lapuerta, aficionado también y un apasionado por la historia del equipo. Imanol, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento de poder hablar de esta efeméride tan importante para nosotros. Oye, lo decía yo, no todos los días un club de fútbol, en este caso tan cercano a nosotros en la Ribera, tiene la suerte de cumplir 100 años. Es una cifra redonda, una cifra que recientemente hemos visto que celebraba Osasuna hace no demasiado tiempo y que no son muchos, Luismi, los equipos. Pues no, la verdad que es un lujo pertenecer a un pueblo que el equipo de su pueblo tiene 100 años y la verdad es que lo disfrutamos con alegría. Claro que sí. A ver, el año que viene, cuando se pase todo esto, el celebrarlo por todo lo alto, ¿no? Como se merece. Claro, va a tocar celebrar muchos de esos aniversarios con un +1, ¿no? En este caso será el 101 aniversario, pero bienvenido sea. Una historia, además, repleta de hitos, de asuntos que iremos recordando, pero, Imanol, ¿con qué podrías decir que te quedas de estos 100 años? ¿Cuál sería el momento más importante para ti de la historia del Ribaforada? Bueno, pues como dices, pues imagínate, algo tan especial como es la historia del Ribaforada. Primero habría que explicar por qué un equipo de la Ribera, en un pueblo agrícola de la Ribera, tenemos a uno de los clubes más antiguos de Navarra y por extensión de España, ¿no? Uh-huh. Es una cosa que habría que explicar y que tiene mucho sentido si te acercas un poco a la historia y cómo somos pues aquí en la Ribera y nuestra gente y nuestra forma de ver la vida. Y como decimos, de quedarme con un momento, pues hombre, obviamente pues si nos referimos a lo deportivo, pues estaríamos en esos mitades de los años 90, cuando el equipo llegó a disputar hasta en 2 ocasiones la fase de ascenso a Segunda B y estaba en su momento álgido, como digo, deportivamente, con un plantel lleno de figuras, tanto en el banquillo como en el campo. De quedarme con un momento así especial, de decir, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando piensas en el Club Deportivo Ribaforada, en los rojillos? Pues cosas que nos llegan del corazón porque son momentos que nos retrotraen a la niñez y hemos crecido viviendo ese fervor, ¿no?, por el fútbol en Ribaforada. Y yo creo que sería pues esos partidos, un domingo cualquiera en San Bartolomé es algo digno de recordar, ¿verdad? Al final está claro que tener tan cerca un equipo en una localidad, voy a decir, relativamente pequeña, son más de 3.500 habitantes, una cosa así en este momento, claro, al final forma parte, Luismi, del día a día, de cada fin de semana, de seguir, de ver al equipo, ¿no? Es parte de la ciudad y parte del crecimiento también de muchas generaciones. Así es, Joaquín. Se puede decir que hemos nacido con el club de la mano. Yo cuando era un crío, me acuerdo, iba con Imanol, con mi abuelo, con los abuelos de la mano, todos los domingos al San Bartolomé a disfrutar del equipo. Eso era como una religión para nosotros, la verdad. Imanol, hablabas de que deberíamos retrotraernos a aquellos primeros años para entender por qué la Ribera y en una localidad como Ribaforada cuenta con un club. ¿Qué es lo que tú has podido investigar? Sí, ¿Qué es lo claro. que has podido saber a través de conocer la historia, de preguntar, claro, de leer y de empaparte de todo ello? Sí, bueno, cuando uno investiga, obviamente, de manera histórica, pues se acerca con un traje neutral, ¿no? Intenta buscar fechas, datos, pero como le decía a mi compañero y amigo Luis Miguel, y estamos comentando, no puedes evadir, ¿no?, las emociones que te suscita.
Y esto sería un poco la historia del Riazorada, yo la resumiría en eso, en que es una historia de corazón, una historia de sentimientos. Aunque queda así muy ñoño, pero es real. Porque la historia del Riazorada se refleja y es una extensión de la historia del pueblo mismo, ¿no? Porque podemos ver a lo largo de sus diferentes etapas cómo el pueblo ha ido evolucionando, ha ido cambiando, ha ido prosperando. Y eso, pues de la mano del equipo, si tú te acercas, como digo, a los datos, vas viendo pues una línea histórica que te hace comprender qué somos y qué es lo que podemos ser en un futuro si trabajamos juntos y unidos. Sin duda, cuando hablamos de historia de un equipo, creo que a cualquier aficionado le vienen al recuerdo aquellos nombres de jugadores que con más o menos historia o hace más o menos años han podido participar. Sé que el propio Luismi, porque hablando con él estos días me ha ido comentando, son muchos esos nombres, ¿no? Pero no podremos darlos todos, por supuesto, pero sí que podemos hacer seguramente salpicar algunos de esos nombres, porque además nos van a sonar, porque muchos de ellos han formado luego parte de las plantillas de otros clubes, ya sea Osasuna, ya sea el propio Tuberano o incluso en cualquier otro club en la zona. Pues sí, Joaquín, lo que decía es, hablar del Riazorada es hablar de mucha gente, ¿no? Lo que dices, nunca vamos a nombrar a todos, no nos queremos dejar a nadie, pero en la historia del club está, como por ejemplo, Pilolo, Conejo, Antón, Quique Neri también jugó en el Riazorada, Óscar Gurría y un montón de nombres más, ¿no? Incluso pues en los banquillos Marañón. Es que, Luis Miguel, esto es una conversación que tenemos muy a menudo y nos gusta tenerla, ¿no? Porque hemos tenido grandes figuras, ¿no, Luis Miguel? Incluso ahí tiró el dardo de Johan Cruyff, que se dice pronto. ¿Sí? Ha estado ha pisado el terreno de juego. No, cuéntame eso. Bueno, Luis Miguel te lo va a contar mejor. Contadme eso. Pues, te dejaba ahí. Johan Cruyff militaba en el Levante. Sí, Iban a jugar a Vitoria. A Vitoria. Concretamente el año 1981, Yo no había nacido. Tampoco, o sea que nos queda un poco lejos. Iba a jugar una fase eliminatoria de la Copa del Rey y se desplazaba, claro, como gran estrella mundial del fútbol, se desplazaba no con el equipo en ese momento, sino que se desplazaba en un coche propio y hizo una parada, un avituallamiento aquí en Riazorada y dijo, bueno, pues hoy toca entrenamiento. Y dijeron, pues aquí tienes el campo, aquí tienes las instalaciones del club, puertas abiertas, imagínate lo que pudo ser Riazorada ese día. Pues imagínate, precisamente ese partido tengo que decir que no jugó, porque mira, no jugó, no llegó a ir a Vitoria porque le llamaron por teléfono, no sé exactamente el motivo, pero su mujer se había accidentado, no sé si un accidente de esquiando, quiero recordar, o de coche, y tuvo que abandonar la concentración del equipo de Levante y volver. Vaya. También ha habido nombres que primero fueron jugadores y luego, conforme pasaron los años, se convirtieron, pues son miembros de la junta directiva, en colaboradores del club, incluso en presidentes. Es el caso, por ejemplo, de Santi González, ¿no? Santi González se puede decir, un mito, ¿no? En el Riazorada. Ha hecho de todo. Entrenador, jugador, directivo, un apasionado al equipo de su pueblo, se puede decir. ¿Verdad, Imanol? Pues, sí. ¿Qué os parece si le saludamos? Hombre, por supuesto. Santi González, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, por aquí andamos. Oye, que estábamos aquí con Luismi, con Imanol, charlando de la historia del Riazorada, de estos 100 años que se acaban de cumplir. Ha salido su nombre y hemos dicho, pues vamos a llamar a Santi y a que nos cuente pues un poquito de sus recuerdos, porque Santi empieza de jugador y al final acaba colaborando en prácticamente todas las partes que pueda tener el equipo, incluso llegando a directivo, ¿no? Como jugador, sí, estuve varias temporadas con un ascenso a preferente que fue el primero de la historia, que es el que mejor recuerdo. ¿Sí? ¿Qué año era aquel, Santi? Aquel era el año 83-84. Mira, fue el que a mí me ha dejado mejor recuerdo deportivamente y luego con las amistades, que las seguimos teniendo después de tantos años. Porque había ahí jugadores de Tudela también, que se pueden nombrar porque se alegrarán claro. si oyen sus nombres, como Marín, Lucio, Ausejo, Víctor, todos esos cuatro venían todos en un coche. Y Castillo, el portero, no sé si te suena, Castillo. Sí, ¿eh? Sí, pues esos 5 venían en un coche y hicimos una piña junto con los del pueblo impresionante. En el Riazorada yo he estado como entrenador en 4 etapas diferentes, ¿me entiendes? Y entonces estaba en el Calatrava, venía
estaba en el Cabanillas, venía las 2 temporadas, así. Hemos estado por toda Ribera, prácticamente. Y como directivo, como dices, estuve, oye, pues también fue una experiencia muy buena. En tercera división, como estaba con presidente Evelio y jugando una fase de ascenso que jugaron el equipo a segunda B, impresionante. También disfruté mucho. Oye, mister, Santi, soy Imanol. Hola, don Imanol, ¿qué tal? Pues don Imanol, gracias por el cumplido. Vale. Buenos días. Mira, que te quería hacer una pregunta, porque tenemos nada más y nada menos que al entrenador que más años ha estado en el banquillo, ¿puede ser, Santiago? Sí, eso sí. Fíjate tú, así es. Si es historia más de 400 partidos. Pues fíjate. Madre mía. Sí, eso es verdad. Pero en varias etapas. Pero sí, es verdad. Eso es lo que tengo oído yo, que no ha habido pues, por ejemplo, Eusebio Cardenal ha estado 4 temporadas, pues Adolfo Pérez Marañón 4 también, dice en 2 etapas, pero no sé, 9 no sé si han llegado a estar. Y me atrevo a decir, Santi, que costará que alguien, tal y como están las cosas ahora en el fútbol, porque yo creo que esto ha cambiado mucho, estamos viendo que no es habitual que un entrenador dure tantas temporadas en un equipo, ¿no? ¿Ha cambiado mucho todo esto? Sí es cierto que ser entrenador en tu pueblo es más difícil, ¿eh? Porque ya sabes, sales por la calle, no sé, los jugadores, los padres, todos son de casa, y si con unos quedas mal, con otros quedas mejor, pero es más difícil. Con jugadores del mismo tiempo, tantas temporadas, al final, más que jugadores son amigos tuyos y no les sacas rendimiento más que el que quisiera, ¿me entiendes? La verdad es que Santi es un pilar fundamental de la historia del Club Deportivo Riazor Moderno, porque aparte de eso, la experiencia que ha aportado al club, tanto en los terrenos de juego como jugador, como entrenador, porque ha sido un verdadero trotamundos del fútbol regional en Navarra, y eso es de agradecer porque enriquece, ¿no?, la historia del club. Y creo además, Santi, que estás con alguien que también forma parte de esta historia del Club Deportivo pero Río Aforada. Preséntanoslo, Santi. Pues os voy a presentar. Es Israel Vicente Chivite. Para mí ha sido uno de los 3 mejores porteros de la historia del Club Deportivo Río Aforada, junto con Marcelín y Antón. Ahora os lo paso un poco, ¿vale? Venga, encantados de saludar también a Israel. Venga, igualmente, hasta luego. Sí, buenos días. Israel, buenos días, ¿qué tal estamos? Bien, ¿y vos? Oye, enhorabuena lo primero también por ese aniversario en la parte que a uno le toca, ¿no? Sí, bueno, sí, importante. 100 años de historia no se cumplen todos los días, y la verdad es que sí, que es importante. ¿Cómo y cuándo comienza la vinculación de Israel Vicente con el equipo? Bueno, pues en categorías inferiores ya empezamos infantiles, juveniles, y a partir de ahí nos marchamos fuera a jugar al Tudelano de Liga Nacional. Estuvimos por ahí andando, por ejemplo, en el Aluvión de Cascante, luego estuve en el Mayén 2 temporadas en tercera división, y ya con 20 años volví al club en tercera división, y desde entonces estuve 10 temporadas. Previamente, con 13 años, cuando ha comentado Santiago González el ascenso a preferente, tengo también la anécdota de que con 13 años, sin cumplir 14, debuté en Loyola. Mira. Con el equipo, en un regional, cuando ya el ascenso ya estaba consolidado. Ajá. Que bueno, al final de aquellos recuerdos, de aquellos momentos, es cierto, y hemos ido conociendo a lo largo de todo este tiempo, se guardan también buenas amistades y ese compañerismo del cual quizás hoy no hay tantísimo, no sé si decir fervor o que no se mantienen, pero de aquellos momentos sí, ¿verdad? Sí, a ver, de todas las etapas, lo más importante que queda a nivel amateur, pues es la relación que haces con todas las personas que has convivido. Con la gente del pueblo, pues tienes un vínculo afectivo porque estás más a diario, los ves más a menudo, pero con la gente de fuera, que en el momento que dejas de estar con ellos, les pierdes un poco el hilo, siempre es bueno y es gratificante encontrártelos por ahí y poder charlar, tomarte una cerveza con ellos y recordar viejos tiempos y tener una relación pues más que cordial de amigos. Antes viniendo en el coche recordamos, Imanol y yo, grandes recuerdos, ¿no? Tus recuerdos en el punto de penalti, ¿no? Sí, a ver, el puesto del portero es un puesto en el que, claro, la responsabilidad final al final recae sobre ti, porque falla un delantero y siempre puede tener opción de volver a marcar.
falla un centrocampista, un defensor, pero cuando falla el portero, si fallas va para adentro. Entonces, claro, es un puesto que muchas veces es ingrato, pero yo en la mayoría de las ocasiones te diría que es más reconfortable que ingrato. Qué bueno. Israel, muchísimas gracias por haber participado con nosotros en este ratito de radio aquí en Ser Tudela. Gracias también a Santiago, que lo tenemos por allí. Así que un verdadero placer haber estado con vosotros. Muy bien, pues muchas gracias igualmente y 100 años de historia, que se cumplan otros 100. A por otros 100, eso es. Bueno, y venimos también a la actualidad del Club Deportivo Ribaforada para ponernos en contacto con su actual presidente, con Sergio Martínez, que está con nosotros. Sergio, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, cómo estamos? Pues muy bien. Oye. Dentro de lo que cabe, muy bien. Primero quería agradecer tanto a la actual directiva, que me ayudan un montón, porque en nombre del Club Deportivo Ribaforada pues hay que currárselo, y la verdad es que estamos un grupo majo, y tanto también a todos que han sido partícipes de que el club llegue a su centenario, jugadores, entrenadores, presidentes, directivos, que a lo largo de toda la historia del Club Deportivo Ribaforada han hecho que esto perdure hasta ahora. 100 años, a Sergio le ha tocado en este momento ser el presidente. ¿Cuándo y cómo comienza su vinculación con el club? A ver, pues yo siempre he sido, yo empecé ya de jugador en categorías inferiores, y después ya pues pasé de juvenil, incluso con juveniles coincidí un año con el equipo de tercera, un poco a saltacaballo, y después ya he jugado durante 19, 20 temporadas. Y las dos últimas, pues compaginé mis tareas de jugador con las de presidente. Yo es que me acuerdo cuando estaba en las categorías inferiores que yo siempre lo he visto entrenar. Siempre lo he visto, yo creo que cada alculín, ¿no?, como lo llamamos amistosamente en el pueblo, yo creo que ha crecido en el campo de San Bartolomé. Creció ahí en un... Porque siempre he estado ahí y desarrollando todas las funciones. ¿Cómo se lleva eso, Sergio? Porque tiene que ser duro, ¿no? Después de tantos años, ¿te mantienes la forma? Pues ahora ya llevo 2 temporadas que dejé de jugar, y a ver, pues siempre me ha gustado muchísimo el fútbol y siempre he estado de una manera o de otra vinculada a él. Cuando jugaba pues lo vivía de otra manera, pero ahora pues que no juego y eso, pues también pues con ganas de apoyar al grupo y de estar siempre cubriendo las espaldas de los jugadores, de intentar que sea lo más ameno posible. Luego también, pues ya sabes, cada vez tenemos menos tiempo, y el poco tiempo que tienes, pues también me gusta dedicarlo al Club Deportivo Ribaforada, para que te voy a engañar. Buenos días, Sergio, ¿qué tal? Buenos días, Luismi, ¿qué tal? Lo que decíamos el otro día, ¿no? Que es una suerte, un privilegio, ¿no?, ser presidente en el centenario. Además también de jugador, ha sido también un gran aficionado. Vive cerca del campo, pegado, y lo que decía el otro día en la prensa, ¿no?, que para él también es como desde niño una religión el jugar y el ser aficionado del Club Deportivo Ribaforada, ¿no? Pues ya sabes tú que siempre ha habido una gran afición al fútbol. Por mi parte, cuando era desde crío, pues estaba el club en tercera y era un hincha más, como lo que te digo, como si fuera una religión, era ir todos los domingos al campo. Pero luego ya una vez que empiezas a jugar, pues eso se contagia más y va el sentimiento mucho más. Y luego, pues tanto siempre como he estado vinculado al Club Deportivo Ribaforada, que es mi localidad, pues el sentimiento al final es algo mutuo, recíproco, y que siempre vinculado a la familia del Club Deportivo Ribaforada. La pena, Sergio, estoy casi seguro, y me lo vas a confirmar, no poder celebrar este centenario como se hubiera querido, ¿no? Y como seguramente estaba en la mente de todos. Pues sí, como ya sabréis, debido a lo de la dichosa pandemia, pues no ha sido una temporada típica. Ya terminó la temporada pasada de manera cruel, pero esta temporada, pues el no jugar, justo coincidiendo con el año del centenario, que no pueda venir los aficionados al campo, todo eso, más todos los actos que teníamos un poco preorganizados para celebrar ahora cuando se cumplieran los 100 años, pues se tiene que posponer, y es una pena, pero pues se queda un poco sabor agridulce. Pero yo creo que en cuanto se pueda y lo permitan las condiciones, retomaremos, incluso nos dará tiempo de pensar alguna cosilla más para hacer. Seguro que sí. Vamos a quedarnos con lo positivo, y yo creo que siempre en lo positivo está el soñar. Vamos a pedir a esta situación, vamos a pedir al centenario, vamos a pedir un sueño para el Club Deportivo Ribaforada. ¿Dónde nos gustaría poder estar o poder llegar, Sergio? Pues a ver, un sueño no a pequeño tiempo o a corto plazo sería pues acabar con el máximo jugadores de la localidad,
e intentar aspirar a llegar a lo más alto. Vamos a decir, pues en preferente o autonómica no vamos a querer llegar hasta tercera con jugadores de la localidad, pero poner al club un poco más arriba de regional. Oye, que soñar es gratis, ¿eh? Soñar es gratis, pero lo que está seguro es que cuando las cosas mejoren sanitariamente, toda esa ilusión que tenemos y toda esta alegría contenida seguro que explota en un futuro próximo y podemos celebrar como se debe esta efeméride tan importante. Seguro Como que dices, en cuanto se pueda, y eso no quepa la menor duda de que vamos a intentar celebrarlo tanto en el club deportivo, en lo que es el fútbol, también celebrarlo con toda la localidad, porque pertenecemos a Ribaforada y quieras o no es un acto para celebrar con todos los vecinos y vecinas de la localidad. Sergio Martínez, presidente del Club Deportivo Ribaforada, gracias por habernos acompañado. Enhorabuena de nuevo y por 100 años más. Pues muchísimas gracias a vosotros, ¿vale? Oye, que qué gozada poder escuchar voces del presente, del pasado también y, ¿por qué no?, del futuro del Club Deportivo Ribaforada en este, pues casi programa especial que nos hemos marcado, y yo quiero de verdad agradeceros, Luismi y Manol, por haber estado con nosotros, por habernos trasladado un poquito de ese fervor y de esa pasión que tenéis por el Club Deportivo Ribaforada. Y Manol, sé que me han quedado muchísimas cosas, muchísimas anécdotas, tendremos tiempo, pero no me quiero ir sin que nos cuentes alguna más. En un siglo de historia, pues imagínate, ¿no? Pues a ver, contarte, pues lo más romántico es cómo pasamos de ese fútbol de que la gente lo hacía todo gratis, altruistamente, en el que los desplazamientos eran, como cuenta en su libro Aurelio Gómezán, que es una figura que fue presidente, fue jugador, fue directivo y escribió un libro muy importante en los años 80 sobre la historia del Club Deportivo Ribaforada, que me gustaría también destacar porque a raíz de él conocemos muchas de las anécdotas, como aquella, pues como te voy comentando, que a los desplazamientos tenían que ir andando o en bicicleta los jugadores, que alguna vez una de tus figuras principales del equipo no puede ir porque no se puede pagar el desplazamiento, que lo único que cobraban era el equipo rival que visitaba tu casa porque eran amistosos y tú tenías que devolverles la visita al equipo con esa condición. Pues pagarle una gaseosa, gaseosa, pues algo de tintorro, algo de tintorro, me imagino que cosas así que luego cuando te metes de lleno en esa historia verdadera del fútbol, de ese fútbol de inicios de siglo, de cuando está iniciándose realmente ese deporte, pues para mí es una aventura que me llamó mucho la atención y dice mucho de cómo estos equipos han sobrevivido y cómo son sus gentes, como he dicho antes, ¿no? Oye, que creo que la suerte va a ser que lo vamos a poder celebrar 2 veces, en el Ojalá. Centenario y en el 101 también, porque será cuando toque, así que volveremos a encontrarnos y, Luismi, nos seguimos encontrando en los terrenos de juego, que gracias. A ti, Joaquín. La verdad que ha sido un privilegio, una suerte estar aquí en la cadena SER hablando del club de mis amores, ¿no? De mi pueblo. Y luego estar al lado de un amigo también, que hemos vivido todas estas cosas y poder contarlo, pues es un privilegio, como dice. Para mí también, de verdad, gracias, compañeros, un abrazo. Un abrazo.